Bienvenidos a Construcción al Día. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del tecnólogo y experto en BIM David Barco, autor del libro Guía para implementar y gestionar proyectos BIM, Diario de un BIM Manager. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Un gusto enorme estar aquí en lo que considero una de mis casas. La revista Costos siempre ha estado ahí a mi lado desde hace muchos años que nos conocemos y me han llamado para este ratito y por supuestísimo que yo encantado de estar aquí con todos vosotros. Muy bien, David, siempre es un gusto conversar contigo. David, en el Perú se ha venido implantando el BIM en diferentes niveles, pero no se estarían aprovechando todos sus beneficios. ¿Cuáles son los puntos más importantes para elaborar un mapa de innovación y sus alcances que nos permitan evolucionar? Bueno, como diría aquel, esta pregunta es bastante complicada, pero yo creo que como todo análisis de diagnóstico, como todo enfoque hacia dónde queremos llevar una mejora o una tecnología, lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Lo que ocurre es que los diagnósticos, dependiendo desde qué nivel de la administración pública o desde las empresas se realice, pueden ser tremendamente genéricos o pueden llevarse hacia algún punto de detalle que no solucione otras partes de las industrias, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que analizar son los diferentes procesos críticos más importantes en cada uno de los ámbitos, los que están más relacionados con gestión, los que están más relacionados con comunicación, con la producción de la información, en la parte del modelado, la parte de auditorías y luego pues otros elementos que puedan ir en paralelo, ¿no? Las mediciones, presupuestos, el control de la propia información que va a ir dentro de todos los elementos que vamos desarrollando, cómo todo eso va encajando en el ciclo de vidas, en los análisis previos o en la entrega cuando ya el activo se está terminando para ponerlo en marcha. Y siempre tiene que ir alineado con los objetivos reales de cada una de las instancias, ¿no? Es decir, si estamos hablando de la administración pública, pues tiene que estar enfocado a cómo invertir en los recursos públicos pues de una manera eficiente y también cómo dar servicio a los ciudadanos, porque al final la administración pública se debe a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante que empecemos a aterrizar las tecnologías para dar soluciones concretas para usuarios concretos que además tienen problemas bastante conocidos, ¿no? Entonces yo creo que se tienen que empezar a acercar esos dos mundos, las tecnologías que estamos implementando con lo que necesitan los usuarios y de esa manera podemos ir trazando ese mapa, poniéndole esas fechas aproximadas de cuándo vamos a ir poniendo en marcha todas estas situaciones. Y otro aspecto bastante importante, dotar económicamente todas estas acciones, porque si no puede pasar, pues como pasó en España, ¿no? Que durante muchos años se fue avanzando muy poco y que no se iban desarrollando cosas tangibles para el día a día, ¿no? Sino que iban saliendo documentos o tendencias o ideas, pero que no llegaban a ese punto de estar solucionando problemas reales de los ciudadanos en el día a día. Con lo cual yo creo que podríamos resumirlo en eso, ¿no? En aterrizar la tecnología con problemas reales de los ciudadanos y de las empresas. ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución del BIM? ¿Hacia dónde se dirige la gestión de proyectos con BIM? A ver, yo creo que esto, bueno, aquí no vamos a inventar nada, ¿no? Desde los primeros análisis de los niveles de madurez tecnológica o las diferentes etapas de la producción de información con metodología BIM en el entorno del sector de la construcción, o sea, pasamos por la primera etapa, ¿no? Los elementos primarios, que es modelar geometrías en 3 dimensiones con información y los siguientes pasos lógicos es trabajar de una manera más colaborativa, ¿no? Eh, a pesar de que ya existen muchísimas experiencias de empresas, de constructoras, de diseñadores, etcétera, que realizan muchísimos trabajos con BIM eh, y van juntando los modelos de información y van sacando los problemas, las interferencias, etcétera. Eh, todo eso yo creo que todavía está lejos de la verdadera colaboración en el desarrollo
y gestión de la información de manera colaborativa, ¿no? Yo creo que ese es el grandísimo paso que vamos a dar, ¿no? Es el trabajar de manera natural en los entornos comunes de datos, los CDEs, trabajar de manera natural en una comunicación ágil de toda esa información con los modelos, que yo creo que todavía estamos acostumbrándonos a ver cómo compartir esa información de manera colaborativa, ágil y rápida, y a la primera todo el mundo termina mandando un email, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es el siguiente gran paso, es que se naturalice el trabajo con la metodología y que todos los procesos asociados de comunicación, de gestión documental, etcétera, pues obviamente tienen que mejorar esa interoperabilidad, esa integración, y evidentemente eso ayudará a automatizar bastantes procesos porque todos los elementos serán cada vez más lógicos. ¿No? Cuando llevamos 20 años trabajando con metodologías AutoCAD, todo el mundo encontraba maneras de automatizar la gestión de esa información porque ya era un lenguaje diario, un lenguaje lógico en el que todos los técnicos nos sentíamos cómodos, ¿no? Pues yo creo que ese va a ser el siguiente paso, ¿no? Cuando ya se haya normalizado el uso de la metodología, empezarán elementos de más integración, más automatización, y evidentemente todo eso redundará en una mayor calidad, en mayor eficiencia, mejora de optimización de recursos. Yo creo que esa es la línea. Y al final también en el cruce de tecnologías, ¿no? Siempre hablamos que BIM no viene solo, ¿no? BIM es la excusa que estamos teniendo dentro del sector de la construcción como ese gran cambio de industria hacia esa industria 4.0, aunque ya algunos empiezan a hablar. Yo todavía no manejo la 4.0 y algunos ya hablan de la 5, ¿no? Bueno, da igual, la cuestión es que son diferentes tecnologías que están aterrizando, algunas con mayor velocidad, otras con mayor lentitud, ¿no? Pero que está claro que van a cambiar todo nuestro ecosistema, ¿no? Y ese siguiente paso no es un paso sencillo, no es un simple escalón, ¿no? Como digo yo, son como muchas escaleras en paralelo, y tienes que ir subiendo unas más rápido, otras más despacio, y a veces con esta incertidumbre, ¿no? De por qué tantas tecnologías han venido de golpe. Bueno, esa discusión sobra porque este mercado lo hemos creado nosotros, es así, y si no nos gusta, pues nos podemos ir a otro sitio a hacer otra actividad que no tenga nada que ver con esto, pero si estamos aquí tenemos que entender eso, ¿no? Que nuestro próximo paso son muchos pequeños pasos en diferentes direcciones, y tenemos que intentar tener una visión holística, y por eso es tan importante. Estos días, por ejemplo, se estaban moviendo en foros de chats y demás de la figura del BIM manager, que a veces está demasiado en el centro de todo esto, ¿no? Y quizás es una figura que sí que es importante, pero tiene que tener su peso en la producción de la información, pero quizás necesitamos de esas figuras de digital leader o un gestor de tecnología, ¿no? Tech manager, ¿no? Que también se ve en algún sitio, que tengan esa visión más holística para ayudar en este camino, ¿no? En ese siguiente paso, que esté guiado, ¿no? Y además entronca con lo anterior, ¿no? Está guiado, pero porque tengo un plan que seguir con unos hitos, con unos horizontes en unas fechas concretas y con un mapa de objetivos y acciones concretas para que no vaya, digamos, de manera desordenada, sino que voy cumpliendo esos hitos que nos hemos planteado con estos objetivos. Realmente es un camino emocionante. En una conferencia indicaste que si cambiamos nuestros negocios en base a tecnología, los beneficios de la implementación del BIM se incrementarán. ¿Puedes explicarnos cómo? Sí, digamos que esto es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Al final, en todo modelo empresarial tienes una serie de productos y una serie de servicios que tú estás ofreciendo a, a los clientes, al mercado, y entonces tú puedes decidir implantar una tecnología, ¿no? En este caso puedo implantar la metodología BIM eh, para mejorar la forma de hacer los proyectos. Perfecto, pues cambio de CAD a BIM y mejoro la calidad de los planos, mejoro la calidad, reduzco los errores de una manera muy importante a trabajar con objetos tridimensionales, ¿no? Mejoro la interoperabilidad con programas de cálculo, y así también afino esos métodos de cálculos que esté aplicando, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ese enfoque solo se hace
desde el punto de vista de cambiar una herramienta por otra, ¿no? Aquí lo que se trata es de ver que nosotros manejamos bases de datos, manejamos procesos de comunicación, tenemos una interrelación con clientes y con otras instituciones. Y todo al final son procesos de intercambio de información de diferentes naturalezas. Si yo soy capaz de automatizar todo eso y ver cómo BIM puede alimentar algunas bases de datos, ¿vale? O puede mejorar la calidad de la información que puede influir en determinados tipos de direcciones, ¿no? Incluso puede unificar bases de datos, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo muy habitual cuando trabajas en el mundo de las constructoras, en las cuales aparece el primer problema, que es que quiero unificar las bases de datos, ¿no? Y tienes la base de datos real y las bases de datos que manejas de todo tu histórico, y luego tienes la información que te van dando los proveedores y se van generando pequeñas bases de datos y nunca está terminado de unificar todo eso. Bueno, pues todos esos procesos podríamos buscar la manera de cómo a través de los modelos o a través de integraciones de bases de datos, ¿vale? O a través de los nuevos sistemas de clasificación que aparecen con la metodología, podemos empezar a simplificarlos, podemos llevarlos hacia medirlos desde un punto de vista más abierto, ¿no? Con OpenBIM, ¿vale? Podemos hacerlo mucho más cerrado, con herramientas propias que hayamos diseñado para nosotros mismos, con algún programa de modelado, pero todo eso al final, lo que estamos viendo es que todos los procesos que están conectados están mucho más conectados de lo que nos podemos imaginar. Algunos se pueden eliminar si cambiamos el enfoque o cambiamos el software, por ejemplo. Y de esa manera, al ir simplificando estos procesos y teniendo en el foco siempre el cliente y los usuarios, podemos ir dándoles la información que ellos necesitan de una manera más ágil, de una manera más veraz, con mucha más calidad, mucho más empática, que la entiendan mucho mejor, ¿no? Siempre entienden una imagen en 3 dimensiones fotorrealísticas con unas gafas de realidad virtual mejor que un plano en blanco y negro, ¿no? Entonces, al final, si todo eso lo vas sumando, empiezas a encontrar primero nuevos modelos de negocio, cosas, o sea, puedes empezar a vender cosas que antes no podrías vender, porque tu coste de desarrollo iba a ser enorme y aparte tu cliente a lo mejor nunca lo iba a entender. En cambio, con todas estas metodologías se empieza a ver todo eso, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero venderle a una constructora la realidad virtual por sí, pues a lo mejor no me lo compra, pero si yo lo que le estoy ayudando es a reducir su siniestralidad laboral y mejorar sus medidas de protección, de seguridad y salud, eso lo va a ver claramente como una mejora dentro de todos estos procesos, ¿no? Entonces, al final, siempre hay un elemento detrás, hay un proceso, hay una mejora que podemos hacer o un riesgo que podemos minimizar con la metodología, y a veces es un impacto directo hacia un producto, ¿no? Como hacer mejor un proyecto, o a lo mejor es simplemente mejorar un proceso interno que me consume recursos o me puede producir problemas, ¿no? Como los riesgos laborales, ¿no? Yo ahí no vendo nada a ningún cliente, ya, pero si mejoro eso, estoy mejorando la calidad de mis usuarios, que son mis empleados en la construcción, ¿no? Entonces, al final, siempre podemos encontrar un enfoque de utilidad claro, y que todo esto redunda en una mejora de los procesos, ¿no? Y además, cuando tú vas conectando procesos, nunca se conectan de uno a uno. O sea, la suma de dos procesos conectados no es 1 más 1, 2, sino que es exponencial. Y además alimenta a otros procesos que se han podido quedar estancados o que no se han podido terminar de resolver porque no se terminaba de entender, ¿no? Y entonces es una cadena de mejora continua que además es exponencial y que llega a convertir, son nuevos tipos de empresas, ¿no? Ya no se miden las cosas por horas, sino se tienen que medir por porcentajes, o porque las horas ya es un concepto que es muy relativo, ¿no? Si yo tengo un programa que me hace un proyecto de forma automática, eso no se mide por horas, sino que se mide por ahorros que puedo estar generando, o por mayor calidad, mayor número de productos que puedo presentar a un cliente. Y entonces, todo esto está interrelacionado, ¿no? Y son nuevos modelos de negocio. Cuando te decía esto de los diseños, es que ayer estaba mirando un programa que se llama Architectures, que estaban presentando su versión 2.5. Es un programa revolucionario porque es
diseño en tiempo real de edificios en una plataforma web, de tal manera que puedes tener miles o millones de opciones de diseños del edificio en una parcela real, todo en tiempo real, y todo encima comprobándote la normativa también en tiempo real. Con lo cual, imagínate eso, cómo puede llegar a revolucionar. Bueno, pues yo como arquitecto puedo decidir utilizar ese software, y eso ya es un cambio en un proceso de negocio radical. Eso sí, qué me va a lastrar? Pues obviamente el diseño. El diseño que me da este tipo de plataformas es muy diferente al diseño que yo haría, un diseño libre con la mano, ¿vale? O con AutoCAD, que es ya, pero es que el diseño en AutoCAD genera errores y no está controlado. Y aquí es un diseño controlado desde el minuto uno. Sí, penalizo el diseño, pero gano muchas otras cosas, como qué, como la automatización. Según termino el diseño, el proyecto está listo para estar montado en planos, tener un modelo BIM, tener las mediciones automáticamente y ganarle un 80 o 90% a la realización del proyecto. Pues hombre, pues yo puedo elegir eso, ¿vale? Entonces al final tengo una base tecnológica potentísima, los beneficios que puedo conseguir con ellas son enormes, pero al final me lleva un camino de un tipo de empresa nueva que me dará muchísimas ventajas, pero también me dará problemas. Es decir, habrá gente que no sepa entender esta tecnología y no la quiera. No, no, yo quiero una casa normal y corriente, de estas que me hacen los arquitectos a mano o con un modelo BIM. No esas casas que te hacen por ordenador, que las hacen solas, una maquinita y tal, ¿no? O sea, ese paradigma lo vamos a tener ya, diseñadores o constructoras que estén en procesos de automatización, de fabricación, y todo eso obviamente te lleva a la estandarización. Los diseños serán más homogéneos, pero claro, eso es lo que convierte a la construcción en una verdadera industria y la hace más rentable, y la hace más segura, y también tienes más garantías de los plazos, ¿no? Entonces, ese es el camino hacia el que yo creo que vamos todos claramente, y que obviamente todas las empresas tenemos la posibilidad de conectar lo que hacemos a día de hoy con estas tecnologías para conseguir beneficios, ¿no? Y ejemplos hay muchas empresas que ya han iniciado estos caminos y que los resultados que están consiguiendo son realmente extraordinarios. Precisamente, ¿cómo elegir el paquete de software que vamos a utilizar en nuestra implementación BIM? Porque hay tanta variedad y tanta oferta y tantas herramientas diferentes que realmente necesitamos una guía o cómo seleccionar este paquete de software. Podría decir, si os compráis el libro de Diario BIM Manager de la revista Costos, ahí tendréis una buena guía. No, no, no. A ver, esto es más sencillo de lo que puede parecer, ¿no? Pensar, o sea, al final la inversión en un software es una inversión elevada, ¿no? Si estamos encima hablando de una empresa de más de una persona, dos, tres personas, podríamos decir que supera ampliamente lo que sería comprarse un coche, comprarse un auto, ¿no? Y yo estoy convencido de que muchos de vosotros, que cuando vais a seleccionar un auto, no llegáis a una tienda, entráis y decís, quiero ese coche, me lo llevo ya. No, lo probáis, hacéis comparativas. Previamente habéis puesto una serie de especificaciones que te gustaría que cumpliera ese coche, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Con el software hay que listar qué es lo que yo demandaría a este software, y a partir de ahí lo elegiría. Sí que es cierto que puede haber varias tendencias, ¿no? Vamos a simplificar el mundo y lo vamos a dividir en tres, ¿no? El mundo Autodesk, ¿vale? Negar la evidencia, pues no sirve para nada, ¿no? Que Autodesk ahora mismo es uno de los mayores fabricantes y desarrolladores con mayor cuota de mercado, no es una invención de David Barco, es una realidad y son estadísticas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, tienes una posibilidad que es ir por donde va la mayoría, y obviamente tendrás ventajas a nivel de encontrar gente que maneje este software, obviamente, ¿no? También la escalabilidad también seguramente te puede ayudar a, a unificar paquetes, a comprar tokens, en fin, diferentes opciones que hagan que esté optimizada tu compra de este software, ¿no?
Luego tendríamos los otros grandes fabricantes que también tienen sus propios verticales, como Bentley, como Graphisoft, o Allplan, AK Software con Edificius. Bueno, aquí estoy hablando de edificación. Si nos fuéramos a temas de obra civil, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, tienes diferentes filosofías de formas de hacer las cosas y si no lo tienes claro, pues yo lo que haría sería escuchar a los diferentes fabricantes, ¿no? Para ver qué soluciones aportan cada uno de ellos, ¿no? Cada sector tiene su tendencia, ¿no? O sea, no es lo mismo el sector de edificación que el sector de aguas, que el sector de eléctrico, que el sector de energías renovables para parques eólicos y parques fotovoltaicos, o para hacer puertos o carreteras, ¿no? O sea, cada uno va a tener un enfoque, o minería, ¿no? O sea, cada uno tiene una tipología, unas especialidades, ¿no? Puentes, si hiciéramos puentes, pues cada uno tiene un software o casas comerciales con software especializados, ¿no? Por ejemplo, puentes, está la parte de Tecla, está la parte de Allplan, que son los grandes especialistas en este tipo de infraestructuras, ¿no? Por tanto, lo primero sería tener un mapa global para ir viendo las diferentes características, ¿vale? Y luego solicitar a los diferentes desarrolladores que os presenten las soluciones, ¿no? Porque de nada sirve que tú te leas o veas, no, tienes que escuchar a los desarrolladores y luego también preguntar por experiencias, ¿no? Gente en el mercado que si has elegido ya un paquete o estás entre dos paquetes de software, pues hablar con gente para que te cuenten su experiencia, ¿no? Porque dependiendo de una manera u otra, pues seguramente tiendas hacia un tipo de software u otro, ¿no? Lo que te cuenten las casas comerciales nunca lo vas a poder tener como la verdad absoluta. Ellos están vendiendo. Lo que te van a decir, obviamente, es que compres lo suyo, que es lo mejor. Hay que investigar un poco y poner un poco en crisis lo que dicen y lo que no dicen, ¿vale? Y eso, por ejemplo, lo tenemos muy claro en el mundo de entornos de datos común. Nosotros hemos implementado prácticamente casi todos los entornos, ¿no? O sea, desde SharePoints hasta Autodesk Construction Cloud, BIM 360, pues la anterior solución a Autodesk Construction Cloud, la Dalux, Trimble también hemos tocado en alguna ocasión. Bueno, o sea, al final si tú te has ido por el paquete de Autodesk, lo que sería razonable sería que fueras a Autodesk Construction Cloud, pero a veces tu flujo de trabajo te hace que tu software de modelado óptimo sea Revit, pero en cambio para tu fase de obra es más óptimo Dalux, ¿no? Entonces, no todo es siempre exactamente lo mismo, ¿no? Lo puedes simplificar, como decía antes, y ir hacia un mismo fabricante que te lo dé todo. Pero a veces las mejores soluciones o las mejores combinaciones no dependen de eso, dependen de cómo trabaja tu gente, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros en las implementaciones que hacemos un análisis inicial con los clientes muy potente de los diferentes tipos de software. Obviamente nosotros ya tenemos mucha experiencia y tenemos caminos que podemos ayudarles a reducir el tiempo de selección, pero siempre terminamos con los fabricantes, los desarrolladores encima de la mesa haciéndoles preguntas de ¿y cómo solucionarías esto? ¿Y cómo harías esto? Ahí ya sí que tenemos una lista clara de funcionalidades que queremos que haga el software, ¿no? Y otra cosa, nunca os creáis lo que un fabricante os diga de lo que va a hacer en el futuro el programa, ¿vale? Pues siempre te van a decir que sí, que están trabajando en ello y que lo sacarán. Tenéis que quedaros con lo que hacen a día de hoy, porque hay cosas que sí, que puedes que tengas suerte y lo hagan en muy poco tiempo en términos de desarrolladores, pueden ser meses o un año, ¿vale? Y en cambio, pues para la empresa puede ser un proceso crítico que lo necesites ya inmediatamente, ¿no? Entonces, hay que quedarse con lo que existe, ¿vale? Y las promesas, aquí es como los novios y las novias. Las promesas, mientras somos novios y novias, todos son promesas, todo muy bonito. Pero ya una vez que te casas, hay muchas promesas que se las lleva el viento, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, hagamos el buen análisis y me voy a quedar con lo que hace a día de hoy o lo que yo tengo capacidad de hacer sobre ese software por medios propios, ¿no? Y ahí es donde es muy importante casarse con algún software que tenga API, ¿vale? Las APIs son herramientas informáticas que permiten a los desarrolladores propios
hacer soluciones particulares para algo que ese software no hace, mejorarlo, optimizarlo, multiplicarlo, automatizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo en la industria del software desde hace muchísimo tiempo, de hecho tenemos un software propio que se llama GESproject, y cuando trabajas con entornos que tienen APIs, todos son facilidades, ¿vale? Y muchas veces hay un problema, dices, si tiene API, lo puedo resolver yo directamente atacando esa API, ¿vale? Y ya no dependo del fabricante a que lo solucione él, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sería un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? A la hora de seleccionar el software, que tenga una API muy potente que te permita trabajar sobre ella. Últimamente se está hablando mucho de gemelos digitales y poco a poco los clientes irán solicitándolos para gestionar adecuadamente sus activos. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para satisfacer esta nueva demanda de los clientes? Bueno, aquí lo primero que tendríamos que tener claro es que es un gemelo digital, ¿vale? Porque hay muchas tendencias, hay muchas definiciones que pueden existir en el mercado. Eh, Quizás yo no voy a dar la definición más académicamente precisa, ¿no? Pero al final un gemelo digital es un entorno, es una réplica de la realidad digitalizada. Evidentemente, vamos a partir de que existe un modelo BIM geométrico que es una copia de esta realidad que va a tener diferentes fuentes de alimentación de información. Una es la información que ha recibido en su producción de información a lo largo de la obra, ¿vale? Con lo cual ahí va a haber información útil que nos va a servir, como por ejemplo, cuál ha sido el tipo de ventana real que hemos puesto con una ficha técnica, ¿vale? Pues esto estará asociado al modelo BIM y es una información estática. Nos ha venido dada, es una información útil, pero es estática, ¿vale? A esa información estática le vamos a sumar otro tipo de información estructurada que es muy importante para poder controlar el gemelo digital, ¿no? Que es la zonificación o ubicación de la información. Pues obviamente no es lo mismo una ventana que está en un salón que una ventana que está por todo el mundo, con lo cual en ese gemelo digital en el cual tenemos claro la ubicación, zonificación, edificio 1, edificio 2, planta 1, planta 2, habitación 1, habitación 2, ¿vale? Incluso la orientación solar también es muy interesante por temas de eficiencias energéticas, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando ya de a esa información le añadimos la estructuración y la ubicación también en el espacio y en su posición georreferenciada, ¿no? Además, necesitamos información dinámica, ¿vale? Esa información dinámica puede venir también desde diferentes fuentes, ¿no? Puede venir desde sensórica ubicada en el edificio. Bueno, en el mundo de la sensórica hay cientos, por no hablar de miles de tipologías de sensores en función de si estás hablando de aire, de si estás hablando de fluidos, de agua, de si estás hablando de presión, de temperatura, de presencia, en fin, de muchísimos aspectos, ¿no? Pues vas a tener diferentes tipos de sensóricas que me van a dar información. Todo esto ya es una industria que está tremendamente desarrollada desde hace muchísimo tiempo en el ámbito de control de instalaciones, ¿no? Los GEMAOs, ¿no? La gestión de mantenimiento de edificios, pero que bueno, pues ha ido mejorando con el tiempo y hay grandísimas cadenas de software que han implementado sus propios sistemas, ¿no? Schneider, Siemens, bueno, pues son grandísimas corporaciones que tienen este tipo de soluciones, ¿no? Pero al final se basan en eso, en que yo tengo sensórica con datos dinámicos pero que tengo que saber leer, ¿no? Entonces, eso tiene que llegar a un sistema que centralice toda esa sensórica y ya hay programas especializados en este sentido. Estamos hablando de SCADAs, que son programas que integran múltiples fuentes de información dinámica y te la traducen a un lenguaje de lectura de un técnico, pues tablas de datos con lógicas de periodicidad, cadencias, etcétera, ¿no? Entonces, ese gemelo digital que estamos viendo tiene esa información que además se puede complementar también con un tipo de información dinámica más viva, ¿no? Y aquí estamos hablando de cómo se usa el edificio, ¿no? Y ahí el Internet of Things, el Internet de las cosas, también puede aportar una capa de información complementaria a todo esto,
¿vale? Y luego existiría alguna capa más, que es los procesos, es decir, qué ocurre dentro de este edificio y cómo puedo digitalizarlo yo y tenerlo incluido en un modelo de datos para mejorar el servicio. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la gestión de un hotel, además de todo lo que yo he dicho, podría incluir en este gemelo digital muchos más aspectos relacionados con el alquiler de cada habitación, ¿no? O de las incidencias que se van produciendo, o por el tipo de inquilinos que vienen. Podría añadirle metadata de si son extranjeros, no extranjeros, si son hombres o mujeres, si son no sé qué. Podría añadirle un montón de información y toda esa información cruzada es la que me ayudaría a tener un análisis multicapa, multiproceso de todo lo que está ocurriendo en mi edificio, ¿vale? Y todo eso sería mucho más que un gemelo digital, ¿no? Estaríamos hablando de una herramienta extraordinaria para que las empresas puedan mejorar no solo la calidad del edificio que están gestionando, sino empezar a tener estadísticas que antes es imposible de cruzar porque no tenía los datos mezclados de ninguna manera, ¿no? Voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Pues a lo mejor cruzando todos estos datos detectamos que todas las personas que vienen de Inglaterra, pero que además son forofos de un club de fútbol muy no sé qué, pues producen más destrozos en las habitaciones y demás. Bueno, pues a lo mejor pues esa analítica de datos, al final hay mucho sentido común también en estas cosas, ¿no? Pero que de repente se cruza toda esa información y te ayuda a decir, oye, pues a tomar decisiones del estilo, oye, pues yo no quiero inquilinos de este tipo o quiero más inquilinos de este otro tipo que hacen que el edificio funcione de una manera infinitamente más eficiente, ¿no? Así que, bueno, pues o sea, el gemelo digital al final yo creo que va a ser la siguiente gran herramienta que van a tener las empresas, las corporaciones, eh, y tenemos que pensar que el gemelo digital tiene una siguiente conexión, que es su conexión con el terreno, con la información geolocalizada, con la ciudad, con las redes de información de la ciudad, las smart grids, ¿no? Cuando se produzca esa conexión, de nuevo la ciudad saldrá beneficiada porque tendrá datos mucho más puros, mucho más actualizados de lo que va ocurriendo en las ciudades y podrá a su vez el gestor de la ciudad tomar mejores decisiones, pero a su vez el propio edificio también podrá tomar otro tipo de decisiones basándose en lo que ocurre en su entorno de ciudad más cercano, ¿no? En fin, pero bueno, todo esto estamos hablando de horizontes de 10, 12, 15 años para que veamos esto de una manera más normalizada. David, ¿qué iniciativas se están realizando en España que destacarías por soporte a nivel mundial? Bueno, digamos que en España ahora mismo, o sea, sin tener en cuenta la iniciativa nacional que es la Comisión BIM, bueno, se redefinió hace un montón de tiempo y que seguramente a lo largo de 2023 se empieza a producir información que pueda, igual que el Plan BIM Chile, pues lo que ocurre aquí en España, pues, seguramente saquen información que pueda ser útil a nivel mundial, ¿vale? Pero eso es lo que ocurrirá. Yo creo que es interesante mirar cosas que ya existen a día de hoy y que pueden ser realmente útiles, ¿no? Si queremos hablar de elementos que ayuden a las personas, hay una institución que es Building Smart, que está haciendo una labor extraordinaria a nivel mundial. En concreto, Building Smart Spain ha generado una cantidad de recursos buenísimos para ayudar al sector relacionado con el estándar OpenBIM, con IFC, con estándar de revisiones, el BCF, con estándar COBI, para interoperabilidad en fase de mantenimiento. Y creo que ahí Building Smart Spain tiene una batería de recursos que son totalmente accesibles, totalmente descargables, tiene unas guías muy interesantes para propietarios, por ejemplo, para patrimonio histórico-artístico, que es un entorno, es una línea de trabajo tremenda y necesaria en todos los países que tengamos patrimonio histórico, que prácticamente es la totalidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene unas guías ahí con un nivel de elaboración bastante importante, pero a su vez tiene alguna iniciativa muy destacable, ¿no? Tiene la biblioteca de documentos BIM
más desarrollada y estructurada y clasificada que existe ahora mismo a nivel mundial. Se llama, pues eso, Documentos BIM, Biblioteca de Documentos BIM. Y bueno, es una iniciativa que he liderado con el apoyo de otros compañeros de Building Smart para darle el formato que al final no deja de ser un panel de Power BI, pero que detrás tiene pues la última subida de información que había, pues ya nos estábamos acercando a más de 400 documentos totalmente clasificados, indexados, accesibles y demás, ¿no? Y hay otra iniciativa que en este caso no es de Building Smart, aunque sí que Building Smart le va a dar apoyo, que es que se acaba de completar la traducción completa de todos los términos en inglés del BIM Dictionary. Para quien no conozca esta iniciativa, BIM Dictionary está llevado a cabo por BIM Excellence, pero que BIM Excellence no es ninguna empresa, sino que es una agrupación de voluntarios a nivel mundial que decidieron empezar a ayudar al sector, pues creando información, creando documentación, procesos que puedan ayudar para el entendimiento. Y una de esas iniciativas que está dentro de BIM Excellence es el BIM Dictionary, ¿no? Totalmente accesible, público, gratuito, y que hay 28 paquetes de idiomas, está al 100% en inglés, y hay otros idiomas que están prácticamente al 100%, y el diccionario en español, que pues es el que también nos interesa a nosotros, está traducido también al 100%. Es una tarea que hemos hecho diferentes tipos de personas, entre los cuales Víctor Roig, por ejemplo, fue el precursor del equipo en español, aunque luego yo me sumé para ayudarle, y otro montón de personas más. Y la verdad es que es una herramienta bastante interesante porque no deja de ser una herramienta polivalente. No solo se trata de buscar un término para saber qué significa, sino que también tienes la interrelación entre diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, si buscas temas relacionados con la ISO 19650, vas a encontrar una batería de términos totalmente interrelacionados que te ayuda. Al final te termina ayudando a entender también la globalidad de diferentes tipos de grupos de términos o grupos de flujos de trabajo que se están produciendo en el sector, ¿no? Y bueno, iniciativas de este tipo que están encima de la mesa, y lo más importante, que son gratuitas y accesibles para todo el mundo, creo que es importante que la gente lo conozca para poder reutilizarlo, ¿no? Yo siempre, ahora cada vez que veo a alguien haciendo un diccionario, un glosario, digo, ¿para qué estás haciendo un glosario? Cita el diccionario y ya tienes todos, porque además eso está en constante crecimiento y se va actualizando cada año, ¿no? Entonces, el glosario es estático, es un listado que mañana tendrás que volver a actualizarlo, ¿no? En cambio, si tú te referencias a una iniciativa que ya tiene a muchas personas trabajando en ella, pues al final es un bien global y un bien común que todos tenemos, ¿no? Así que, bueno, eso son algunas de las iniciativas que creo que son bastante destacadas y que tienen un uso a nivel global. Gracias por acompañarnos, David. Y no nos cansamos de felicitarte por el éxito enorme que ha tenido tu libro Guía para implementar y gestionar proyectos BIM, Diario de un BIM Manager. Esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en Construcción del Día. Hasta la próxima.